Estamos viviendo tiempos peligrosos, sin duda alguna. Y déjenme comenzar un poco mirando. Ayer estaba como así tratando de ver el mundo en el que me encuentro y estaba reflexionando cómo de repente que está de moda ser saludable, ¿no? O sea, en mi época no era tanto así. Y hablo en mi época como si fuera ya de quién sabe cuándo, pero sí, ya soy modelo viejito. Y entonces está de moda hoy como ser saludable, comer sano, dormir bien, hacer ejercicio, practicar algún deporte, ¿no? Y todas esas cosas son buenas. Pero también parte de esa moda de ser saludable es como practicar cualquier tipo de espiritualidad sin importar sus fundamentos. Entonces, parte del checklist de buena persona es, ok, ya haces ejercicio, te alimentas saludablemente, entonces ten algún tipo de espiritualidad, sea lo que sea. Lo importante es que sea parte de tu crecimiento personal. Y en esa forma o estilo de vida, de repente, pues es mucho mejor viajar mucho, no tener hijos. Eso es a veces como más saludable para algunos. Las mascotas son mejor que los hijos, salen más baratas, dan menos problemas, son más fieles. Cuando llegas a casa no te reclaman nada, mueven la colita y se tiran al piso. Estamos cada vez en un mundo más selfie. Y si tú miras un poquito las redes sociales, un mundo más enojado, un mundo más anárquico, más ingobernable, un mundo más dopado por todo lo que esto signifique, donde la gente actúa solo en favor de sus intereses personales. La gente vive, yo creo que hoy más que nunca, aunque esto no es nuevo y esto viene desde el Edén, pero más inclinada por su yo, sin pensar en los demás. La gente hoy vive solamente buscando su provecho personal, aunque eso signifique que mi provecho sea a costa de otros. Nadie está pensando en sacrificio. Y de hecho, cuando usamos la palabra sacrificio, solo es para beneficio de uno mismo. O sea, me voy a sacrificar de comer esto o me voy a sacrificar de hacer, pero para beneficio personal. Pero el sacrificio no es como sacrificarme en favor de otros, ¿no? Y tú miras algunas redes sociales y puedes darte cuenta de la agresividad que hay en las calles, ¿no? Y sales un rato y vas al súper y puedes ver maltrato y ves y lees historias, maltrato en los hogares, ¿no? Y de repente ya de tantos reels, videos y redes sociales, como que empezamos a normalizar muchas cosas, lo empezamos a ver ya casi como normal todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Ya como que no nada nos alarma, como que ya nada es tan hijos abandonados, ancianos olvidados, ¿no? Cada uno buscando lo suyo. Y lo grave está donde y ya no nos alarma. Ya lo vemos como algo natural. Y ahorita van a ver, de repente como que estoy sonando muy trágico, pero bueno, dos cosas. Vamos a ver lo que dice la escritura hoy. Pero lo que estoy diciendo es una realidad si miramos sin filtro el mundo en el que nos encontramos. Cada uno buscando lo suyo, insensibles. Es una sociedad en la que vivimos insensibles al dolor ajeno, adictos a las redes, adictos a las series, adictos a los videojuegos, adictos al trabajo. Y eso se oye extraño, pero así como
viviendo como si nosotros fuéramos ídolos, en el sentido que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, ¿no? Y eso sí, en las redes sociales, todos poniendo su mejor parte, ¿no? Su mejor día, su mejor momento. Entonces, viviendo de apariencias, muchas veces sonriendo en público, pero ocultando el dolor que a veces está dentro de nuestros corazones. Esa insatisfacción en el alma que nada ni nadie lo puede llenar hasta que se encuentra con su Creador. Y peor aún, de repente ves a gente gozándose de la injusticia. Y en palabras bíblicas, que hace de la luz tinieblas y que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. En palabras de Isaías, pone lo amargo por dulce. Descalificativos, agresividad, son parte del nuevo idioma, son parte de lo nuevo que estamos viviendo. Es la búsqueda de la autorrealización. Primero yo, después yo y al último yo. Y eso como que pinta un cuadro muy oscuro. Déjenme citar a Marcos Vidal, algunas veces lo he hecho. Hay un canto, un poema, canto que él hizo y dice: cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y decidiendo solo el interés. Todo esto, mis queridos amigos, hermanos, son características de los tiempos finales, de los tiempos en los que estamos viviendo. Y entre este domingo y el próximo vamos a ver qué es lo que Pablo le dice a Timoteo que podemos hacer en estos tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Capítulo 3, verso 1 dice: Timoteo, además, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Otras versiones, y quizá tienes otra versión, dice en los últimos días. Entonces, fíjense esta revelación tan profunda. Los últimos días son los últimos días, ¿no? O sea, me soné muy sabio, ¿verdad? Así como que, wow, qué revelación. O sea, está hablando de que también debes de saber esto, que en los últimos días, cuando sean los últimos de los últimos días, va a haber tiempos difíciles. Es una señal antes del fin. Entonces, para entender este primer verso, quiero citar rápidamente Mateo 24:37, que dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Chequen eso. Mateo 24, todos saben que es un diálogo que Jesús está teniendo con sus discípulos, donde ellos le preguntan cómo van a ser esos últimos días. Y Jesús les empieza a explicar cómo van a ser los días previos a los últimos días y cómo van a ser los últimos de los últimos días. Y entonces Jesús dice, antes de la venida, antes de que Él regrese por segunda vez, va a ser como en los días de Noé, ¿no? Dice eso ahí. Y tú entonces dices, ok, entonces tengo que ver cómo fue en los días de Noé. Y si vas conmigo a Génesis capítulo 6, verso 5, allí podemos encontrar cómo estaba la cosa en los días de Noé. Y dice Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal. Entonces llegó a estar la maldad a niveles tremendos que Jesús, que el Dios, que nuestro Señor tuvo que poner un alto. Entonces la historia la conocen, lo que ocurrió ahí con Noé, ¿no? Y el arca y el diluvio, y todos conocen esa historia donde Jesús tuvo que frenar la maldad porque ya era una locura. Y ahora Jesús pone este ejemplo y dice,
en los últimos días, antes de que el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, venga por segunda vez a poner fin a todo esto, va a ser como en los días de Noé. Entonces ya vimos lo que dice la Biblia y cómo va a ser, o sea, la maldad y todo lo que dice ahí. También debes de saber esto, Timoteo. Entonces, ¿por qué? Le dice, también debes saber esto, para no ser sorprendidos. Para no ser sorprendidos cuando vengan tiempos peligrosos. Y esa expresión de tiempos peligrosos habla de tiempos muy difíciles. La palabra que se usa ahí es tiempo feroz o un tiempo violento, un tiempo duro, un tiempo complicado, ¿no? Entonces aquí es bien interesante porque está Pablo previniendo a los Timoteos de todas las épocas. Cuando sean los últimos tiempos, la cosa no va a estar fácil. Porque imagínate, va a ser como en los días de Noé, ¿no? Y entonces así convirtiendo lo amargo en dulce, a lo bueno malo, a lo malo bueno, ¿no? Y todo lo que describí, que no estoy exagerando, es una realidad que estamos viviendo. Así es la sociedad en la que nos encontramos. Ahora, según 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, ya lo estudiamos, son hombres guiados por demonios. Wow. Dice, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿ya viste ahí? Postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ¿no? Y bueno, no cabe duda que estas características que vamos a estar ahorita revisando ya se miraban en los tiempos de Pablo. Pero no podemos dudar que la maldad ha crecido de intensidad y se ha globalizado y ahora tienes acceso de una manera impresionante a todo tipo de clase de maldad y de contenido sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, es decir, con mucha facilidad. La maldad se ha generalizado y el amor de muchos se ha enfriado. Nuestro mundo o el mundo en el que nos encontramos parece estar como en un estado de fermentación y de rebeldía, ¿no? Y marchas y guerras y pleitos. No exagero. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Ahí mismo en Mateo capítulo 24, cuando Jesús está narrando de cómo va a ser los últimos tiempos, en el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad. Entonces ya esta es una maldad muy fermentada. La maldad ya estaba ahí, pero creció y creció de una manera tremenda. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice ahí? ¿Estás conmigo? ¿Cómo va a estar el amor de muchos? Selfie. O sea, cero amor hacia los demás y hacia el prójimo es yo, después yo y al último yo. Y entonces como que el poeta, profeta Marcos Vidal, como que está mirando una realidad en la que nos encontramos. Niños abandonados a precio de placer, ¿no? Y entonces, pues ahí que se queden solos, que los eduque el iPad, que los eduque los abuelos, los tíos, porque yo tengo que conquistar al mundo. ¿O no? Y ya muy normalizado eso, ¿no? O sea, como que normal. Como que muy normal, ¿no? Como de qué te alarmas, así es en todos lados. Entonces, a mí me llama la atención este Mateo 20:12, porque dice que el amor de muchos se enfriará. Y este lenguaje que usa, como algo que estaba caliente y que después se enfría. O sea, el que está a tu lado tiene temperatura, ¿no? Si lo tocas, yo espero, y si le pones un termómetro, si andan menos de 36, pues ya te empiezas a preocupar, ¿no? Pero ¿qué si el de al lado no tuviera nada de temperatura? Doc, ¿qué dirías? Está
muerto, ¿no? Alguien sin temperatura está muerto, ¿no? Y entonces tú dices, ok, el amor de muchos se ha enfriado. Y sí, la ausencia de temperatura en el corazón del hombre habla de muerte. Entonces podemos estar vivos como muertos. Sin amor, somos como zombies, como cadáveres, pero reafirmados sobre nuestras piernas. Criaturas sin conciencia, sin autodeterminación, que solo cumplen las órdenes de la carne, que actúan solo por impulso. Muertos, pero como vivos, o vivos como muertos, o ya ni sé qué estoy diciendo. Sin temperatura, ¿no? Y en el verso 2 empieza a describir esta condición súper peligrosa. Si regresas a 2 Timoteo 3, verso 2. Entonces empieza a escribir el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Porque habrá hombres. Yo conté 20, algunos cuentan 21, pero bueno, soy malo contando. Yo conté 20 características. Vamos a empezar ahí en el verso 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Quizá hoy terminemos no tan tarde, temprano, no se asusten, pero vamos a revisar un poquito cada uno de ellos. Amadores de sí mismos. ¿De qué te habla eso? Eso, selfie, egoísta, yo, ¿no? Yo. ¿Y cómo están? O sea, si soy un exagerado, entonces no me crean a mí, nada más vean cómo están las tasas de divorcio. Y de verdad, hace años, cuando empecé a pastorear esta iglesia, veía unas estadísticas y veía que el 50% de tasa de divorcios en Europa, en Estados Unidos, en países desarrollados, pero por acá andábamos como en el 20 y tantos por ciento, y de repente ves estadísticas y temporadas como la que ocurrió en pandemia, 50% de tasas de divorcio. ¿Y qué crees? Que esa tasa también ya invadió a la iglesia. Y dime si el divorcio no habla de egoísmo. Las separaciones hablan de me importo más yo. Salud. Ayer estábamos en una reunión de matrimonios bellísima de la iglesia Calvary Cancún. Bellísima. Dios nos permitió a mi esposa y a mí pasar un tiempo increíble con ellos. Dios tenía ese tiempo más para bendecirnos a nosotros que a ellos. Fue increíble pasar ese tiempo. Y yo les decía algo que quiero recordar. Iglesia, si tú eres cristiano, si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, la palabra divorcio debería estar erradicada de nuestros diccionarios. Si es que somos cristianos. Pero los divorcios se dan a causa de qué? De ser amadores de nosotros mismos. Y entonces me habla de una ausencia de amor real, de amor genuino por otros. Que pongo todos mis intereses por encima de los demás. ¿No te habla de eso, amadores de sí mismos? Entonces, si afecto a los demás, no importa. Si afecto a la gente en mi trabajo, si afecto a mis hijos, si afecto a mi esposa, si afecto a mi país, si afecto a lo que sea, no importa. Es mi interés por encima del de los demás. Primero que esté yo bien y hasta hay dichos, ¿no? ¿Alguien se sabe algún refrán popular? ¿Verdad? Dice un refrán popular de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, algo así. Nunca, yo soy como Cantinflas, no me los aprendo bien. Entonces, y así, y además nos enorgullecemos de esa filosofía, ¿no? Así. Avaros, es muy sencillo eso, pero está fuerte para reflexionar. Su motivación es el dinero. La motivación por la que hacen o dejan de hacer esto o aquello es el dinero.
O sea, eso es, hace años veía a un espectacular sobre el periférico que me llamó muchísimo la atención porque una madre estaba en la cárcel demandada por su hijo por una herencia. Y como la mamá no quería soltar la herencia, entonces el hijo la demandó y la metió a la cárcel. Entonces, de eso es esa avaricia, que no importa a precio de qué, ¿no? Y eso es amor al dinero, la motivación es el dinero. ¿Qué más dice ahí? Vanagloriosos. Entonces, fíjate, había un letrero en el periférico donde la mamá estaba pidiéndole perdón al hijo para que pudiera salir de la cárcel. O sea, y así mandó a pagar un anuncio espectacular. Y tú decías, no puede ser que eso esté pasando. Y ahí explicaba todo. Vanagloriosos. Y me fui. Todas estas definiciones las saqué del diccionario bíblico, no de la Real Academia. Vanaglorioso en las palabras originales, en griego, como está escrito esto, habla de alguien que es arrogante, pero también lo define como alguien que tiene un alto concepto de sí mismo. Eso es vanaglorioso, que dice, yo soy mejor que tú. Yo sí, tú quién sabe, ¿no? Y entonces empezamos a vernos a nosotros mismos como superiores a los demás. Eso es vanaglorioso. Soberbios, se parecen estas palabras y como que van muy de la mano, pero en el diccionario habla de alguien que es prepotente. Habla de todo lo contrario a alguien que es humilde. De nuevo, pues sí, es alguien que se pone por encima de los demás, ¿no? Y esto no es muy difícil verlo en las calles, ¿no? La prepotencia, inclusive al manejar, al pedirle algo a un mesero, al solicitar un servicio, si no te cumplen a tiempo, si no te entregan la caja como la pediste, si los alimentos no están como o sea, y yo soy el que paga, ¿no? Y entonces, como el que paga manda, ¿no? Prepotencia, 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 ¿no? Blasfemos. Uf. O sea, una persona blasfema, de acuerdo a este diccionario, es alguien que es difamador. Fíjate, porque blasfemos podríamos asociarlo, bueno, en Reina Valera, no sé si tienes otra versión, podríamos asociarlo como hablar mal de Dios o algo así, pero en el original aquí más bien habla de alguien que no teme en lo más mínimo hablar mal de otros. Es una persona difamadora. Desobedientes a los padres. ¿No? Entonces, problemas en sus relaciones principalmente con sus padres. Y esto no tiene que ver con la edad, porque de repente dices, pues, ¿quién en la adolescencia no ha pasado por un momento de rebeldía, no? Pero no es eso exactamente, sino es alguien que realmente tiene, vamos a ponerlo en términos generales, problemas con la autoridad, ¿no? Problemas con las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida. O sea, desobediencia a los padres, en resumen, me habla de rebeldía, de estar en rebeldía en contra de la autoridad. Ingratos, ¿qué tal eso? ¿No? Hace poco, hace unos meses, estudiamos aquí Romanos capítulo 1, nada más, fue temático ese día, y estábamos viendo la condición de los hombres también allí, y dice que se olvidaban de dos cosas, de Dios y de dar gracias, ¿no? Entonces ahí está, lo puedes leer en Romanos 1, cómo describe al hombre, y dice, se olvidaron de ser personas agradecidas. Y entonces como que cuando no eres agradecido, lo que estás pensando solamente es que el mundo está en deuda contigo. Y hoy tenemos a una generación que piensa que el mundo entero está en deuda. Y entonces todo es mis derechos humanos, y se trata de mí y solo de mí. Y una persona ingrata es alguien que no ve nada bueno. Y alguien que no ve nada bueno no tiene nada que agradecer, ¿no? Y tú no te levantas y dices gracias por la esposa, gracias por los hijos, y gracias por la comida, y gracias por el clima, y gracias por la lluvia,
y gracias por mis hermanos, y gracias por esto. O sea, estaba allá atrás con un hermano, no voy a decir su nombre, pero estábamos diciendo ahorita juntos, tenemos, porque lo veía sonriendo y lo abracé y me abrazó, y le digo, qué padre sonrisa, y me dice, es que tengo mucho que agradecer. No. Y entonces hay mucho, más de 1000 razones para agradecer, ¿no crees? Y fíjense que como que no quería usar otro sinónimo de ingratos, pero el diccionario bíblico sí lo trae. Ingratos en español suena bastante fuerte porque dice desgraciados. Entonces es un desgraciado, sin gracia, ¿no? O sea, es un desgraciado, no tiene gracia. Nada más que en la etimología es más suave, pero en el léxico es más fuerte, ¿no? Así como si te dicen desgraciado, ¿qué pasó? Ahí me sale la soberbia y todo lo demás, ¿no? Las otras características, brincas y todo. Pero básicamente describe a alguien que no tiene gracia. No tiene gracia para hablar, no tiene gracia para tratar a los demás, porque no es agradecido. No tiene la gracia operando en su corazón. Y cuando hablo de este tema es muy interesante porque la mayoría de ustedes sabe perfectamente y puede tener toda una teología acerca de la gracia, ¿no? Todos, la mayoría sabe que es la gracia. Pero otra cosa diferente es vivir en la gracia, ¿no? Que vuestras palabras sean sazonadas con ¿qué? Con gracia, ¿o no? Gracia. Bueno, impíos. Una vez alguien se acercó a mí y me decía, pastor, no use esa palabra impío. Cuando en las iglesias hablan de impíos, siento que son muy religiosos. No, no la use. Ok, bueno, pues aquí está en Reina Valera, ¿qué le vamos a hacer? Pero impío es alguien que está inclinado al pecado. Impío es alguien que busca más las cosas de la tierra que las del cielo, ¿no? Que está inclinado a las cosas del mundo. Ahora vamos al verso 3, porque les dije que íbamos a terminar temprano hoy, ¿no? Espero. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Ok? Sin afecto natural. Me gustó también aquí en el diccionario porque para hablar de la palabra afecto o amor, la palabra amor en español tenemos una sola palabra. Amor es amor. Pero en griego hay 4 palabras. No crean que sé mucho, ¿eh? Lo que pasa es que lo estudié para enseñarlo. Entonces no quiero como apantallarles así de, oye, es en griego. Y no crean, no lo crean tan así. Pero lo tengo que explicar porque le da más riqueza. Y entonces es así. En griego hay 4 palabras para hablar de la palabra amor. El amor eros, que es el amor romántico. El amor estorge, que es el amor entre familias. El amor fileos, que es entre amigos. Y el amor ágape, que habla de un nivel de profundidad muy serio en el amor, que es un amor más sacrificial, es decir, que lo da todo, ¿no? Por cierto que en el matrimonio se combinan esas 4, pero aquí en esta palabra sin afecto natural se traduce también, o la palabra que se usa ahí es el amor estorge. Entonces, expresa carencia de amor especialmente por los de su familia. Interesante, por sus padres, por sus hijos, entre esposos, o sea, habla, no es amor de amigos, no es amor es el amor de familia, ¿no? Esa es la palabra que usa aquí. Un muy grande desapego familiar, ¿no? Un desapego a su familia biológica, a su familia carnal. ¿Qué más dice ahí? Implacable, ¿no? Ok. También me explica el diccionario que es algo que no se puede reconciliar.
Implacable me habla de alguien con quien no puedes negociar, alguien que no está dispuesto a hacer las paces, alguien que no está dispuesto a acordar, a entrar en paz. Eso es alguien implacable, ¿no? Que dice, te amo, pero vete de mi vida, ¿no? Algo así. Entonces eso es bien extraño. Eso es bien extraño cuando alguien dice, lo amo, pero ya no lo quiero en mi vida. Entonces no hay como esa reconciliación, ¿no? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de las reconciliaciones? Dice que seamos pacificadores, ¿o no? Y nos iríamos largo en eso de practicar el perdón en todos los sentidos, en saber perdonar, pero también en saber pedir perdón cuando hemos ofendido y hemos lastimado, ¿no? Bueno, implacable, que con alguien con quien no te puedes reconciliar. Calumniador. Y esto creo que lo mencioné hace pocas semanas aquí, pero calumniador es uno de los títulos que se le da al diablo. Esa es, la traducción en el diccionario dice, es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es alguien que ataca la reputación de otro mediante la difamación. Entonces habla mal de otro sin temor alguno, ¿no? Entonces agua salada y agua amarga sale de su boca. Ese es el calumniador, alguien que no teme hablar mal de otros, ¿ok? Intemperante, ¿a qué les suena eso? Que no tiene temperamento, ¿no? Falta de control, falta de dominio propio. En la práctica, en el diario vivir, es alguien que es reactivo, alguien que es explosivo, alguien que es flamita, chispita, o cómo será, que nomás le dices si se enciende. Mechita, ¿no? Suena mejor. Bueno, espero que a alguien no le digan aquí mechita, porque ya la arruiné. Pero me refiero a mecha chiquita. ¿Ok? Entonces, así, alguien que con tantito reacciona. No, ¿no? Entonces es alguien intemperante. Crueles. Y ahí estuvo rara la definición. Habla de alguien que es salvaje o alguien que es feroz. Y básicamente pone también ahí alguna connotación como de alguien que es intratable, ¿no? Personas de esas que por más que quieres son intratables, ¿no? Que siempre están de pleito, que siempre están agresivas, ¿no? Aborrecedores de lo bueno, ok, entonces amadores de lo malo, ¿no? Pero en realidad habla esta definición de algo que está caracterizado por el odio. Aborrecedores de lo bueno no es tal cual lo leemos aquí en la Reina Valera, me habla más de la ausencia de amor, de alguien que se opone a lo que es correcto, de alguien que está caracterizado por el enojo, por el odio hacia las personas. Bueno, vamos al verso 4. Igual y si nos tardamos porque está lloviendo y para que no nos mojemos, ¿no? O aquí nos quedamos a conversar y a orar y a ver qué hacemos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, la palabra traidores no tiene, no necesita mucha explicación, ¿no? Un traidor es alguien que traiciona la lealtad a alguien más por su propio interés. Es simple. Traiciona la lealtad. Impetuosos. Bueno, este se parece un poco de intemperante. Una persona impetuosa es alguien impulsiva, alguien muchas veces imprudente, alguien muchas veces alocado, precipitado, que desafía el peligro. O sea, básicamente alguien impetuoso, escucha esto, es alguien que no piensa bien antes de actuar y después sufre las consecuencias, ¿no? Ahí decía el tablero,
tenía un símbolo de alto voltaje. Y dijo, no pasa nada. Y lo abre y mete la mano y era 440 alta tensión, ni siquiera media tensión. No, los que saben de electricidad y ahí quedó, ¿no? Entonces, como que no piensas en las consecuencias, las minimizas, ¿no? Y no ves los riesgos, no le piensas dos veces y entonces después sufre las consecuencias. Infatuados, habla de alguien que está envanecido y infatuado tiene que ver como con un globo hinchado y así su orgullo está como hinchado, es como pavo real, ¿no? No sé por qué se me ocurre un pavo real, pero es alguien que está cegado por el orgullo, que no ve más allá de sus propios ojos, ¿no? Entonces alguien que, sí, otra vez habla de orgullo, alguien está hinchado por el orgullo. Amadores de los deleites más que de Dios. Tampoco requiere mucha explicación eso, ¿no? Alguien que está buscando más los placeres que ofrece esta vida, esta temporalidad y este mundo, más que estar buscando una relación profunda con Dios. ¿Y cómo buscamos esa relación profunda con Dios? No se pierdan el próximo domingo, ¿no? Ahí tenemos la Biblia y podemos doblar rodilla y podemos cantar himnos y alabanzas y podemos amar esto, que es su iglesia. Son los recursos que Dios nos ha dado para conocerle más y mejor. La provisión de Dios para nuestro crecimiento espiritual, su palabra, es la oración, es la iglesia. Entonces ahí está el recurso de Dios, pero algunos aman más los deleites. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que pues de vez en cuando le doy, voy con mi familia a vacaciones, cuando mis hijos eran más pequeños, quizá alguna vez tenían alguna actividad en domingo y pues decidíamos, pero no estás inclinado completamente a dar prioridad de que, ok, primero son los deportes de mi hijo, la clase de música de mi hijo, que llevarlo al domingo a la iglesia. ¿Se entiende eso? A lo mejor el ejemplo está muy básico, pero es como que prefieres las cosas de afuera que las de Dios. Prefieres todo lo de afuera, o sea, pones todo antes que a Dios. Y ahí los ejemplos podrían ser interminables, ¿no? Interminables. Amar más los deleites que a Dios. El verso 5 me dice, y aquí es donde se empieza a poner rudo el asunto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cuál es la instrucción de Pablo a Timoteo? A estos evita. Wow, y eso está como difícil. No está fácil, está complicado porque tienen apariencia de piedad. Tienen el lenguaje correcto. Tienen, voy a decirlo así, la cultura cristiana. Se saben los cantos. Y entre semana escuchan a Marcos Witt. Bueno, no sé, o el que quieras. A Majo y Dan o unos dicen ¿a quién? A esos de Guatemala, ¿cómo se llaman? No, a Miel San Marcos, ¿no? Y algunos dicen Miel San Marcos y los que te gusten, pero ok, se saben los cantos, tienen el lenguaje correcto, tienen la cultura cristiana, llevan años conociendo, pero hay cosas que evidencian que su estado espiritual sigue siendo el mismo. Y en el contexto de lo que estamos viendo en los versículos previos, pues es la ausencia del amor al prójimo. Es esa cultura selfie de poner primero mis deseos de la carne antes que el amor al prójimo. Es la ausencia de la gracia
lo que evidencia las verdaderas motivaciones. Y entonces, Timoteo, los creyentes, después de esa lista, yo conté 20 acciones ahí, debes de evitar a ese tipo de personas. Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque tienen apariencia de piedad. Completamente difícil. Se arropan bajo el manto de la religiosidad. Probablemente tienen una Biblia Reina Valera debajo de su brazo. Y aún más parecen humildes y parecen tener interés genuino por las otras personas, pero en realidad no lo es. Tienen apariencia de piedad y solo están protegiendo sus propios intereses. Tienen las motivaciones incorrectas. Y chécate esto, versos 6 y 7, uf y recontra uf. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí está describiendo a las mujercillas cargadas de pecados, que son arrastradas por diversos deseos pecaminosos, concupiscencias, deseo pecaminoso, entonces motivadas por el pecado. Estas están siempre aprendiendo. ¡Wow! Es lo difícil y complicado de esto. O sea, siempre están escuchando prédicas, ¿no? Y YouTube y todo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ok, entonces, los que ya describió, ¿qué crees que hacen? Buscan, se meten con personas débiles, personas que están necesitadas, personas que están viviendo en pecado, que están luchando contra el pecado y que buscan salir del pecado. Obviamente las describe, son personas que siempre están escuchando prédicas, sermones, todo, conocimiento, cursos, todo, pero que siguen practicando el pecado. Personas que no se han arrepentido de sus pecados y tienen suficiente conocimiento, pero entonces buscan a un gurú que mágicamente los saque de sus luchas, que les prometa libertad y en realidad ni ellos mismos son libres. Este tipo de personas son presas súper fáciles de los falsos maestros que está describiéndole Pablo a Timoteo. Vayan por un momento conmigo a segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18. Y esto es una buena advertencia para la iglesia en estos tiempos, ¿no? En los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Y ahí ves la luz del mundo y ves un montón de sectas y de personas que justamente hay un abuso religioso por parte de falsos maestros. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 18, dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces como que ahí estaban llegando a la iglesia y eso. Mira el verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces básicamente esa descripción profunda que hace y ese tipo de personas que buscan, arrastran, los buscan y los seducen, son ciegos guiando a ciegos. Verso 8, y aquí describe más: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos,
como también la fue de aquellos, ¿no? La tradición, no hay mucho que encontremos acerca de, es la única vez donde se menciona aquí a Janes y Jambres, pero la tradición judía, la tradición hebrea, dice que Janes y Jambres eran los magos charlatanes que estuvieron en el Éxodo cuando Moisés, no sé si recuerdan lo de las plagas de Moisés, y que entonces imitaban todos los prodigios que estaba haciendo Moisés y hacían chafa, pero imitaban todas las señales que Moisés estaba haciendo a la salida de Egipto. Bueno, está ahí, lo puedes leer después tú en Éxodo capítulo 8 y 9, son dos capítulos, pero esos magos que estaban imitando esas plagas, se cree que eran Janes y Jambres, dos hombres que estaban resistiendo a Moisés, y Moisés estaba representando ahí a quién, a Dios. Entonces, literal, estaban resistiendo a Dios, se resistieron a la verdad, estaban frenando la obra de Dios para liberar al pueblo de Egipto, ¿no? Resistirse, estos resisten a la verdad, es colocarse enfrente así retando a la autoridad, ¿no? Así como, ¿qué traes? ¿No? Eso es como resistirse. Y los describe más, y también dice que son corruptos de entendimiento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque entonces ellos mismos creen sus mentiras. Corruptos de entendimiento nos habla de que tenían una realidad dañada, ¿no? Pensaban que iban a salirse con la suya y realmente estaban solamente engañando. Satanás es un imitador de lo que Dios hace. Satanás falsifica y Satanás engaña, esa es su chamba, ¿no? Y así Janes y Jambre. Los falsos maestros tienen una característica esencial: niegan la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? O le suman algo más. Si tú quieres conocer una secta, es la Biblia más algo más. Creo que lo mencionaba yo la semana pasada. La Biblia y el libro del Mormón. La Biblia y el Atalaya. La Biblia y la tradición. La Biblia y el catecismo. La Biblia y algo más. O sea, no es solo la autoridad en la Biblia, sino también la autoridad puesta por el hombre en otros escritos y en otros libros. Entonces, la Biblia y algo más, ¿no? La Biblia y algo más. Y ya vimos un poco que entonces se oponen a la palabra de Dios. Y entonces, en lugar, ponen doctrinas de hombres y de demonios. La Biblia es la única fuente de verdad autorizada por Dios y revelada a la humanidad. La Biblia es el único libro confiable que tenemos y que ha demostrado ser veraz, ser perfecto, ser preciso a través de los miles y miles de años. Y Jesús expresó y explicó que si conocerán la verdad, y la verdad que les hará libres. Y dice en Juan capítulo que si mi palabra es verdad. Entonces tenemos esto que es sumamente confiable antes que la palabra de los hombres. Tenemos la Biblia, pero hay que leerla. No dejarla ahí toda la semana echando polvo, ¿no? Es eso. ¿Cómo vamos a contrastar entre una falsa doctrina y una doctrina verdadera? Entre un falso maestro y un verdadero maestro, ¿no? ¿Cómo vamos a poder discernir, diferenciar si alguien viene con un evangelio diferente? ¿No? Y si alguien viene con un evangelio diferente, tiene que ser rechazado, ¿no? Inmediatamente. Ahora, estos hombres, pues nos dice aquí que son reprobos en cuanto a la fe, están reprobados. Si se examina su fe, son falsos. Y si tú recuerdas esa historia entonces en el Éxodo, Janes y Jambres, finalmente Dios los puso en evidencia, ¿no? Dios reveló su verdadero carácter, ¿no? Y termino con esto. Hasta aquí vamos a llegar hasta el verso 9, pero quiero una vez más
con esta palabra que Dios ha puesto delante de nosotros esta mañana. Mateo 24, igual hablando de tiempos peligrosos, hablando del final de los tiempos, de los últimos días, si es que estamos en ello. Y para mí se hace muy evidente al ver la corrupción en la que se encuentra la humanidad hoy en día, ¿no? Dice Mateo 24. Ya lo había dicho unos versos antes, creo que por ahí del 11 o 12 Jesús, pero aquí lo reafirma. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quién, a los escogidos. Entonces ahí está el, el tema y el peligro y los tiempos peligrosos, ¿no? Porque de este tema está escribiéndole Pablo a Timoteo desde la cárcel para que tengan cuidado acerca de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Ya habían anunciado Pablo un poco que estos falsos maestros hablaban de que la resurrección ya había ocurrido, ¿no? Y entonces estaban confundiendo a todo el pueblo de Dios. Entonces se levantarán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, ¿no? Y eso es bien evidente también en nuestros tiempos. La próxima semana vamos a ver cómo Pablo nos va nuevamente a explicar cómo podemos protegernos de esto, cómo podemos proteger nuestras vidas, proteger a la iglesia a través de lo que le va a decir a Timoteo. Ahora, yo quiero concluir y orar con ustedes simplemente esto. El peligro es que nosotros también seamos contaminados por ese mundo selfie que describí al principio. Que nos estemos contagiando del estilo de vida de aquellos que no conocen ni tienen a Cristo. Y que estemos viviendo solamente un amor propio buscando nuestros intereses personales. Que sin darnos cuenta, el decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sea una frase bonita que dijo alguien más. Y que no sea realmente nuestro corazón diciendo, Señor, aquí está mi vida rendida delante de ti. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy al principio de este servicio, si llegaste temprano, leímos el Salmo 139 y dice en el verso 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero me encanta cómo termina, y guíame en el camino eterno. Entonces yo quisiera orar hoy con ustedes a la luz de lo que vimos. Y sí, como que tiempos peligrosos. Y entonces evítalos, porque puede ser que sutilmente tú te estés haciendo similar. En poner tus intereses personales por encima de tus hijos, de tu cónyuge, de quien sea, por un extremado amor a ti mismo, ¿no? Y es un peligro grande para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a orar y te invito a que a través de todo lo que leímos, puede ser que algunos de estos puntos veas debilidad en ti, ¿no? Es posible. Yo vi debilidad en mí al ir a través de estos puntos y podamos orar, Señor, no quiero tomar tu nombre en vano, Señor. No quiero tomar tu nombre en vano. Señor, guíanos a ser las ovejas que tú quieres que seamos. Guíanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. ¿Podemos orar eso? No. Hágase tu voluntad y que no sea una frase mística, Él hágase tu voluntad, sino que sea un corazón, escucha esto, iglesia, que sea un corazón realmente contrito y humillado delante de Dios, que viene delante de Él y dice, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía, Señor Jesús. Guíanos, guíanos. Vamos a orar, Padre. Si es eso, Señor, lo que dice el Salmo 139. Y sí,
Estamos viviendo tiempos súper peligrosos, Señor. Tiempos donde la avaricia, donde la arrogancia, donde el amor a nosotros mismos se hace evidente, Señor. Y el engaño se presenta y aparece, Señor, lo que se ve fácil. Pero sabemos que este camino cristiano no es fácil, Dios. Y que es como ir en contra de corriente. Es como morir a nosotros. Y en ese morir a nosotros encontrar satisfacción. Encontrar gozo, Señor. Y darnos cuenta, Señor, que no se trata de nosotros. Y que con eso podamos estar felices. De que no somos tan importantes, ni somos lo que pretendemos ser, ni somos lo que creemos. Pero tú, Señor, tú eres el todo en todos. Tú eres el único digno de recibir gloria, de recibir alabanza y de recibir adoración. Tú eres mi Dios, mi precioso Señor y amado Señor, el único bueno. Solo tú eres santo, Señor. Y hoy aquí, Señor, estamos en fragilidad, en debilidad, Señor. Así como el hombre que subió al templo a orar. Hoy venimos con esa actitud delante de ti, Señor. Sé propicio a mí, pecador. Hoy venimos, Señor, a reconocerte solo a ti, justo y santo, bueno y perfecto, Señor. Pero, Señor, no nos queremos quedar allí. Queremos rendir nuestra voluntad, rendir nuestro corazón a ti, Señor. Queremos decirte, Señor, examínanos y guíanos, Señor. Muéstranos, Señor, nuestra verdadera condición, Señor. No permitas que hoy sea un domingo más, Señor. No permitas, mi Dios, que seamos solamente oidores. No lo permitas, Dios. No permitas que seamos simplemente oidores. Y yo te ruego, Señor, por esa autoridad que has puesto en mí como pastor de esta iglesia, te ruego, protege a esta iglesia, Señor. Protege a cada uno de los que están en este lugar, Señor. Guárdales de todo mal. Guárdales del error. Guárdales de los lobos, Dios. Guárdales de las falsas enseñanzas que están ahí a solo un clic, Señor. En su teléfono, en internet, en donde sea que estén, Señor. Ahí están. Y yo te ruego, Dios, que tú les guardes de todo mal, que seas escudo a ellos, que seas torre fuerte, que seas escondedero, que los guardes debajo de tus alas, Dios, que les des un hambre, una sed genuina por tu palabra, por tu presencia, Dios. Te ruego, mi Dios, que tu Espíritu precioso caiga sobre de ellos, Señor. Quita de nosotros todo mal sentimiento, toda tristeza, toda enojo, todo orgullo, toda amargura, Señor. Y danos un corazón puro para levantar manos que te adoren y te exalten a ti, Señor. Danos un corazón, mi Dios, de verdaderos adoradores, Dios. Danos un corazón para ti y solo para ti, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.